también hacer un corte de caja con los Maxi Abogados, un corte de caja sobre el caso Teuchitlán, precisamente pues lo que nos arrojan con base al conocimiento técnico jurídico que tienen David Peña y Federico Anaya para abordar en la materia, Violeta. Y bueno, pues iniciar con esto que tú decías sobre Teuchitlán. Muy buenos días, Federico. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? Les escucho, ¿ustedes me escuchan? Perfecto, muchas gracias. Saludos a todos y a todas. Pues, ¿cuál es tu balance en un corte de caja después de la conferencia que dio y lo que señaló hoy Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad en materia del caso Teuchitlán? Luces y sombras, Federico. Mira, eh, poco a poco vamos a superar el problema de la narrativa. Es una trampa la narrativa. Este, porque, como tú decías hace un momento, si tenemos elementos para decir que es un campo de X, pues tampoco lo tenemos o no lo tenemos. Y tenemos que hacer lo mismo para hacer es un campo Y. No puedes usar ninguna de las dos. Y aquí hay una cosa importante, sin embargo. Ustedes ahorita terminaron la introducción con la amenaza de los Estados Unidos. Que por cierto, nada más para que la audiencia entienda bien lo impredecible de la situación, el Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos es un tratado que incluye todas las fronteras y hay dos grandes ríos, el río Bravo, que es el más grande, y el río Colorado, que va a desembocar al Mar de Cortés, al Golfo de Baja California. Y el problema es que donde ha habido reclamos de Estados Unidos de que México no ha cumplido con la cuota que le corresponde, es en la cuenca del Bravo, no en la del Colorado. Y entonces Estados Unidos se cobra la supuesta deuda en la otra cuenca. Es decir, lo que se debe en Chihuahua, Coahuila, ahora lo tienen que pagar los Baja California, lo cual es discutible, es terrible para Tijuana específicamente, que es donde hay más ese temor por la medida, pero mi punto es, tienes la presencia de Estados Unidos en esto. Y ojo, no podemos echar en saco roto que parte de la administración Trump agarró la narrativa de que en México existen campos como los de Auschwitz. Ojo, y que por lo tanto eso demuestra que... Perdón, Federico, ya no te entendí esa parte, que no podemos retomar la narrativa. Perdón, eso ya no lo entendí, es que Exacto, es que está acá afuera unos gritos y corté. sí. Perdón, ok, ya, No sí. podemos, o sea, hay que tener mucho cuidado con la narrativa, porque cuando en Estados Unidos, en Washington, dicen, en México hay campos como los de Auschwitz, entonces significa que una de las narrativas, que es, en México hay campos de exterminio como los de la Mm. Segunda Guerra Mundial, esa narrativa, ese pedazo de la narrativa lo está tomando Estados Unidos. Y esa es la otra dimensión. Ahora, tampoco hay que nada más envolverse en la bandera nacional y decir todo eso es falso. No, lo que hay que hacer es ser ordenados y decir qué es lo que hay. Por cierto, PopLab, la Ibero de León en Guanajuato, han hecho un magnífico trabajo haciendo clasificación de qué es lo que han ido encontrando en materia de desaparecidos, fosas clandestinas, campos de entrenamiento y campos de otro tipo. Entonces yo creo que hay que voltear a ver ese trabajo para ponernos de acuerdo cuál es el lenguaje correcto. Y una vez que hagamos eso, que es la propuesta de ser un poco más científicos, probablemente nos salgamos del pleito de las narrativas. Eso sería mi primer punto. Y el otro punto es este. Yo creo que parte de las contradicciones que estamos viendo en la manera en que se ha tratado el caso específico de Teuchitlán es que se nos está olvidando que el gobierno de la República, presidido por Claudia Sheinbaum, no es lo mismo que la Fiscalía General de la República. Eh, no es, y yo lo he dicho en este espacio muchas veces, el señor Hertz, el que era el preferido de Andrés Manuel López Obrador. Y no es
lo ha demostrado él con su praxis como fiscal general de la República, un amigo de la transformación. Es, en mi opinión, todo lo contrario. Ahora, el problema es que es el fiscal general de la República y es el que tiene que atraer las cosas. Pero fíjense, la presidenta dice, tiene que intervenir la Fiscalía General de la República, y lo que hizo el señor Hertz es no hacerlo. Lo que nos dijo el miércoles pasado en su conferencia de prensa es que está estudiando a ver si atrae. Y cuando se hizo este happening, que entre otras personas Turati correctamente ha criticado, quien seguía teniendo el control de las investigaciones era la Fiscalía de Jalisco, porque no ha habido atracción, porque el señor Hertz no se ha decidido a atraer, está esperando a que le terminen de dar las cosas. Ahora, la tarde de su conferencia de prensa, el fiscal de Jalisco dijo que ya se las habían entregado, pero entonces yo me imagino que en la ventanilla burocrática de Hertz, ahora vamos a tener a Hertz diciendo que tengo que terminarle el estudio de los materiales que me han mandado. En por mientras, la pregunta es, ¿para qué haces el happening? Y eso no ayuda en nada a la petición de ser científicos y ordenados que había hecho la presidencia de la República. Hasta ahí iría yo. Sí, muchísimas gracias, Federico. Ya está David Peña. David, muy buenos días. Y sí, es algo que hemos también aquí analizado. Me parece que es importante lo que tú estás diciendo, esto último. Si el llamado de la presidenta ha sido a la evidencia científica, ¿no? Y ha insistido mucho y esta mañana volvió a insistirlo. ¿Por qué también dar esta o abrir también esta otra narrativa, de decir, pues no pasó nada a partir de los testimonios que están viendo algunos periodistas? Pero bueno, eso también lo podemos seguir discutiendo. Vamos a darle la palabra a David. David, yo quisiera hacerte una pregunta. Primero, bienvenido, buenos días, querido David. David, de la situación que pudiera derivarse una vez que se ha abierto este rancho para pues los periodistas, ¿no? Que decimos para qué se abrió, por qué se abrió, cuál era la intención, ¿no? Por qué llamó así el fiscal. Pero digo, esto podría modificar, ya hablando del debido proceso en un futuro, de cuando ya la fiscalía asuma, tenga el control de esto, se podría argumentar por parte de algunos que sean inculpados de que se modificaron pues la escena del crimen. ¿Esto podría tener estas implicaciones? ¿Cuáles podrían ser ellas, querido David? Bueno, gracias. Un saludo a todas, todos. Mira, lo decíamos la semana pasada acá, incluso cuando se anunció este recorrido y la apertura del rancho, decía yo que era preocupante la forma en la que se estaba trabajando, lo que se estaba manejando, ¿no? En redes sociales dijeron en algún momento, incluso comentarios aquí en el chat, que era muy bueno, que era una acción de transparencia, no sé cuál, no, no, sin meternos, digamos, al debate. Creo que la propia evidencia después de este recorrido ha dejado de manifiesto que fue un error, ¿no? Que fue un error en la forma en la que se procesó, que fue un error en la forma en la que se realizó ya en el terreno, que no se tenía control, digamos, de ciertas zonas del terreno, no se tenía resguardo de algunos puntos de interés, y a eso voy, justo lo vinculo con tu pregunta, Violeta, porque el tema del el procesamiento del lugar, el procesamiento de la escena del crimen o de los crímenes, porque según los testimonios que hay o que han circulado, hubo, digamos, lesiones, tortura, homicidios, ejecuciones, bueno, no sabemos qué más, ¿no? Delitos allá dentro de ese rancho, pero cada uno de estos delitos se tiene que investigar, se tiene que estudiar y eventualmente se tiene que responsabilizar, es decir, se tendría que fincar responsabilidad a quienes participaron en los hechos. ¿Esto cómo implica, o esto más bien cómo se desarrolla? Pues se tiene que hacer un resguardo de la evidencia, una cadena de custodia de la evidencia, que es esta preservación no solo en el terreno, sino la preservación física de la zona, la preservación física de las evidencias. Y esto implica, cuando nosotros decimos una cadena de custodia, implica el resguardo literal de cada uno de los objetos, tanto los zapatos como la ropa, como las mochilas, pero también de la zona del propio sitio,
para poder recrear eventualmente o identificar en qué lugares estuvieron las personas detenidas, bueno, no detenidas, secuestradas, en qué lugar estaban o estaban posicionados, digamos, los sicarios, ¿no? O dónde estaban los sicarios, si hay objetos todavía de ellos ahí también, si hay algunas huellas dactilares que se puedan recuperar. Todo eso, hay dos momentos. Entendemos un primer momento que de septiembre a marzo, que no se resguarda correctamente, que ahí se pudo haber alterado la evidencia. Después de marzo, cuando entran las madres buscadoras, retoma el resguardo la Fiscalía del estado de Jalisco, recupera esas evidencias, las resguarda, las embala, las registra. Y el día que le entrega, y ahí Federico hay una observación nada más, cuando Hertz recibe la investigación, aunque no la trae, formalmente ya es el responsable del resguardo del lugar. Por eso él convoca al otro día a que se vaya al lugar, porque formalmente al recibir la carpeta recibe, en términos jurídicos se le dice los objetos afectos a la investigación, es decir, pegados a la investigación o que forman parte de la investigación. Y en este caso el campo en sí mismo, el terreno en sí mismo, es un objeto afecto a la investigación y por lo tanto lo recibe Hertz, aún sin atraerlo, ahí sí coincido con Federico, formalmente la atracción, pero recibe la carpeta de investigación con todo lo que conlleva y eso que conlleva es el resguardo del rancho. Entonces, por eso Hertz dice, vayamos al día siguiente y entremos todo el mundo y véanlo. Insisto, creo que la narrativa, la forma en la que Hertz lo está operando es equivocada. Coincido igual ahí con Federico. No es un tema de gobierno federal, es un tema de la Fiscalía General de la República. Ya aquí lo hemos señalado en 43.850 ocasiones. La pésima actuación de la Fiscalía General de la República, la deficiente actuación en muchísimos otros casos, y creo que aquí de nuevo cuenta estamos viendo la deficiente actuación de la Fiscalía General de la República. Insisto, ahí sí separar. Una cosa son las fuerzas federales, pudieron haber tenido responsabilidad en septiembre, no comunicaron, no informaron, no avisaron al Ministerio Público Federal. Hay un paquete de responsabilidad ahí de autoridades federales que hay que revisar, pero en este caso en concreto, en este lamentable, decía yo, espectáculo que se dio, el responsable es la Fiscalía General de la República, ¿no? Incluso decía en algún momento la semana pasada, por respeto a las víctimas, a los familiares, a los cuerpos que están ahí enterrados o a los fragmentos, restos óseos que estén ahí, me parece que hacer este recorrido de vean, saquen fotos todo el mundo era violatorio de la propia dignidad de las personas que perdieron la vida ahí o que fueron asesinadas o que fueron torturadas o que fueron incineradas, como lo que se vaya encontrando en este terreno, en este rancho, pero era un acto de falta de respeto también a la propia dignidad de estas personas. Pues ese es uno de los puntos. David, y perdón ahí que siga contigo, sobre la conferencia, sobre los dichos ahorita que dio Omar García Harfuch, ¿tienes alguna opinión al respecto? No sé si lo escuchaste. No, estaba escuchando lo de la detención de Lastra, pero eso creo que fue ayer o antier, no sé, no lo ubico, no sé si fue algo más ahorita en la mañana. Sí, 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 fue algo más, pero bueno, sí, No, ya. no lo escuché. Escuché lo de Ernestina Godoy, el anuncio de las reformas que están proponiendo, pero no lo de Harfuch, no me alcanzó a escucharlo. Ok. Federico, sobre las acciones que está anunciando hoy, que hoy anunció Ernestina Godoy, y que yo además sigo sin entender por qué no presentan quién es la titular, si sigue siendo la misma o no, de la Comisión Nacional de Búsqueda. Pero, pues bueno, anuncia pues ya algunos otros pasos la administración de Claudia Sheinbaum en materia de la búsqueda de personas. ¿Cuál es tu valoración sobre al respecto? A ver, en esa mesa también discutimos largo el problema que significa aplicar la ley de desaparición, la general. Este, no repito mucho, salvo algo. Eh, para que funcione bien esa ley, tú necesitas que las 32 comisiones de búsqueda y las 32 eh, fiscalías colaboren con sus respectivos federales. Y Carla Quintana, entre las muchas cosas que nos explicó, nos dijo que de manera sistemática los estados no habían estado colaborando. Y me parece que eso sigue siendo la verdad. De hecho, el caso de Teuchitlán es un ejemplo perfecto del asunto, porque yo agregaría lo que nos acaba de explicar David, que en realidad
De acuerdo con Marcela Turati, que lo verificó y lo repitió 2 veces, por lo menos la escuché yo, no fue en marzo que organizaciones de la sociedad civil y buscadores y buscadoras entraron al rancho Izaguirre. Hubo por lo menos otros 2 momentos en los que entraron organizaciones, en enero. En otras palabras, entre septiembre, que ocurrió el aseguramiento y que la Fiscalía del Estado tomó control del asunto, y ahora marzo, que estamos discutiendo la cuestión de la atracción, no hay una intervención de la sociedad civil, hay 3. Y eso implica una bronca grave en términos del proceso de investigación de la búsqueda. Carla Quintana también nos explicó lo enredoso que es discutir con los abogados y las abogadas más tradicionalistas qué autoridad es la que tiene legitimidad y el poder real de levantar un cadáver o un resto humano. Y que eso es lo que amarra, como si fuera encadenarse a una bola de acero, cualquier trabajo de búsqueda a las fiscalías. Y si las fiscalías no quieren colaborar, entonces no pasa nada. Y ojo, en ese momento, cuando debatimos este último detalle que estoy diciendo, una de las cosas que queda claro es que esto es nada más una cuestión formal. O sea, en México decidimos en algún momento del pasado que solo los fiscales pueden levantar cadáveres, lo cual no necesariamente es una buena idea. La demostración es este caso de Teuchitlán. Las personas que intervinieron, por cierto, fuera de el proceso penal que ya estaba abierto a nivel Jalisco y antes del proceso penal de investigación que teóricamente está abriendo ahorita la Federación, estas personas intervienen, encuentran restos que ellos consideran que es humano y que probablemente lo sean. Pregunta, ¿con qué formalidad se hizo eso? ¿Cómo esos elementos materiales se van a convertir en evidencias? Ahí hay un problemón. Pero es el problemón teórico que habíamos estado discutiendo cuando discutíamos la ley de desapariciones. Es evidente que las comisiones de búsqueda y las fiscalías no se dan abasto y luego no se ponen a colaborar entre ellas, o algunas ni siquiera quieren trabajar bien. Y entonces la sociedad tiene que hacer las cosas, pero la sociedad, ¿cómo le hace para formalizar, para proteger los elementos de prueba, las evidencias que están encontrando? Entre las otras cosas que habíamos debatido ya y volvieron a salir ahora en este momento en medidas es la base de datos general que existe. Antes veíamos que era una gran ventaja que cualquier persona, o sea, fueran las comisiones de búsqueda, las fiscalías o las madres buscadoras, pudieran dar de alta casos. Pero ahora, fíjate, en ese mismo tema parece ser que en esa narrativa estamos llegando a la conclusión de que no, capaz de que eso no es tan bueno porque entonces solamente introduces más elementos de caos en esa base de datos. Creo que vale la pena ponernos de acuerdo, sentarnos y volver a discutir lo que ya habíamos dicho. Ojo, Teuchitlán es un buen pretexto para hacerlo, pero los compañeros de Guanajuato, que mencioné en mi anterior intervención, nos podrían demostrar perfectamente que hay muchos otros casos en Guanajuato y tal vez en Tamaulipas que demuestran que hace rato que deberíamos haber empezado a seguir, más bien, a discutir más a fondo estos temas, porque sí los hemos discutido, pero luego se nos pasan y ya no los discutimos. Perdón, yo ahí nada más, perdón que arrebate la palabra, un par de aclaraciones, mi querido Federico, porque el registro, el RENPO, Registro Nacional de Personas Extraviadas Ausentes, solo registra a las personas que tienen una validación oficial. Es decir, no es que cualquier persona buscadora o cualquier colectivo o organización suba el registro y se quede en el registro. Bien. Cada una de las autoridades tiene una clave, las fiscalías, las comisiones de búsqueda, las que están autorizadas como parte del Sistema Nacional de Búsqueda, reciben el reporte, fiscalías o comisiones de búsqueda, validan el reporte, o sea, validan la existencia de la persona, valga la redundancia, ¿no? Validan la existencia de la persona, validan que en efecto está extraviada, ausente o desaparecida, cualquiera de las condiciones,
y después elevan el registro al sistema. Si ustedes entran al sistema, al registro nacional, tenemos algo así como 350,000 reportes de desaparición o extravío, un poquito más, 354,000, 353,000 reportes. De esos han sido localizados 200,000 y el número se reduce a las 124,000 activas. Esto lo verifiqué el sábado, justo porque estamos haciendo el parte de los alegatos que ahorita les comento del otro tema que les quise pedir aquí, que es el caso de la audiencia que tenemos este miércoles en la Corte Interamericana. Entonces, actualizando esos datos de los 350 y tantos mil reportes, se han encontrado con vida 220 y tantos mil y quedan vigentes reportes de extravío o desaparición 124,800, una cosa así. Desde el histórico, este es desde prácticamente todo el siglo XX, ¿no? Todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Entonces, ahí es, digamos, el dato es para aclararlo, y lo otro es sobre lo que hoy se presenta. Me parece que hay dos apartados. Hay un apartado que se centra que se centra en lo del CURP, ¿no? Y en la base estoy leyendo aquí, no me digan que me estoy durmiendo, Plataforma Única de Identidad que propone una de las propuestas que están haciendo con base en ampliación, digamos, del CURP y que el CURP se vuelva en una cédula de identidad. Eso ya prácticamente todos los países del mundo hay un DNI o una cédula de identidad. Nosotros, mexicanos, no tenemos. Usamos el INE, la credencial del INE, como si fuera, digamos, un símil de identidad. No lo es, pero bueno, así lo hemos venido utilizando. Y en las propuestas que hace, aquí me parece importante decir que así como hace 8 días o 10 días, no me acuerdo, cuando estábamos aquí justo otro lunes que estaba Sheinbaum presentando algunas de las propuestas y yo les decía que demostraba, no ella, su equipo, la ignorancia del tema, entre ellas, imagino yo, aunque Federico la siga defendiendo, a la que creemos que es todavía directora de la Comisión Nacional de Búsqueda. Como dice Ernesto, no ha salido, no ha dado una conferencia de prensa, no ha anunciado absolutamente nada, no ha dicho qué están haciendo, si están acompañando o no. O sea, absolutamente ausente la directora Está desaparecida la ha comisión. desaparecida la directora de la Comisión Nacional de Búsqueda. Digamos, nada más en los 20 días yo no he visto nada. En estos 20 días que llevamos con la noticia, no he visto una sola ¿Este es un mensaje, David? O sea, que no esté ella presente y que O esté en sea, sus comentarios. me parece que el mensaje es el espacio que no se ocupa se reemplaza. O sea, a mí me parece que hay un sentir dentro del propio gobierno federal que no está, digamos, que no está conforme o no está de acuerdo con lo que está haciendo, se estuvo haciendo en la Comisión Nacional de Búsqueda, y que el no colocarla al frente, el que no dé la cara, porque eso es una decisión política, no es que ella decida salir o no, es una decisión Ha política. estado el subsecretario, ¿no? Nada más ahí Exacto. Y ahora la consejera. O sea, a mí me parecería que lo natural sería que estuviera ella acompañando incluso la presentación de las iniciativas, porque al final la gente de consejería jurídica, Ernestina Godoy y su equipo, al que conocemos también desde muchos años, hay compañeras y compañeros ahí desde muchos años, no son especialistas en el tema. Otra vez, pueden presentar propuestas legislativas interesantes, buenas, no lo dudo, que sean especializadas o que tengan el contexto de lo que está sucediendo en terreno, de las complicaciones a las que se enfrentan las personas buscadoras, de las complicaciones a las que se enfrentan ante el sistema de procuración de justicia, ante el sistema de búsqueda, no lo sé. Creo yo que no, y lo puedo afirmar porque conozco a varias y varios de los que están adentro de consejería y no han tenido este trabajo, digamos, en terreno. ¿Qué implica? O alguien podría decir, es que solo si fuiste buscador o buscadora puedes, estás legitimado. No, justo para eso están los colectivos, las organizaciones, para que les consultes, para que platiques con ellas, para que digas, oye, ¿cuáles son los principales problemas a los que te enfrentas? ¿Cómo se pueden atender? ¿Cuál es la propuesta? Y en función de eso se puedan hacer las propuestas de gobierno y no solo desde el escritorio de la consejería o de la comisión de búsqueda. Y hago todo este larguísimo preámbulo porque justo la presidenta Sheinbaum hace 10 días o unas 2 semanas anunció que se iba a crear el Banco Nacional de Datos Forenses. Y yo aquí decía, el Banco Nacional ya está creado, está en la ley y está en propiedad, no, propiedad. Quien lo administra, digamos, es la Fiscalía General de la República. Entonces yo ahí decía, el que la presidenta diga, vamos a crear algo que ya está en la ley, que está administrado por la Fiscalía General de la República,
evidenciaba que quien la asesoró para salir con esa ficha, pues no tenía ni idea de lo que estaba pasando o de que ya era una obligación. Hoy anuncian que se va a volver obligatorio alimentar y actualizar el Banco Nacional de Datos Forenses a cargo de la FGR por parte de las fiscalías locales y tribunales de justicia locales. Eso es importante, ya estaba la obligación también de alimentarlo desde la ley, pero bueno, reforzar esta idea no está mal, no es idea. Reforzar esta consideración en la ley es una de las propuestas de la ley de las reformas a la ley general en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. La otra es que se obliga a las fiscalías estatales a fortalecer sus capacidades para tareas de búsqueda e investigación. Aquí hay un tema, digamos, sensible, porque no es el fortalecimiento de las capacidades, pues es bastante abstracto. Entiendo yo que la propuesta legislativa vendrá más detallado, ¿no? Otro tema de los privados. Y aquí lo que me parece, y este sí, lamentable otra vez, lamentable, profundamente desconocimiento de lo que implica en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, es se incrementan las penas a quienes cometen el delito de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Graso error, o sea, grave, insisto, es no entender el contexto, no entender la dinámica del delito, no entender la génesis de por qué se hizo la ley en ese sentido, por qué se pusieron esas penas. Y aquí hago un breve comentario porque estuvimos, no, yo pude participar no en la génesis de la ley, sino en diferentes momentos de consulta que se hicieron después de ya un borrador que se tenía. Y justo uno de los temas para tener sanciones, el delito de desaparición forzada tiene de 30 a 50 años y el de desaparición forzada, el desaparición cometida por particulares de 20 a 40, con posibilidad de reducir esas penalidades. ¿Por qué? Porque lo que se estaba privilegiando en la penalización, en la sanción penal, era la posibilidad de llegar a criterios de oportunidad con los delincuentes para que pudieran aportar información sobre las personas desaparecidas y que no se equiparara el delito en términos de sanción de pena ni a secuestro, que creo que es la idea que le dijeron a la presidenta o que va en esta iniciativa, y habría que ver la penalidad, que no se equiparara a secuestro y sobre todo, y lo más importante, que fuera menor a homicidio. ¿Por qué? Porque si no, entonces convendría más, entre comillas, matar a una persona que darle información sobre su paradero, o incluso si está privada de la libertad y con vida, los perpetradores les convendría en términos, estoy utilizando comillas, ¿no? Porque es una expresión bastante cruda. Les convendría más matar a la persona porque la penalidad del delito es menor a desaparecerla. Entonces, se hizo todo un ajuste y esta discusión, insisto, se tuvo durante semanas con los familiares desaparecidos, con organizaciones, con penalistas, con gente que tiene experiencia a nivel internacional y justo se evitó que el aumento de las penas, que no se aumentaran las penas porque no constituía un elemento disuasivo, primero. Segundo, porque en México tenemos un 93-95% de impunidad de los delitos que se cometen y por lo tanto resulta irrisorio el que tú digas, ahora vamos a tener una pena de 80 años de prisión. Si las personas que cometen estos delitos tienen el 95% de probabilidades de estar libres, o solo el 5% son los que se procesan, pues le podrás poner 80 o 150 años. El problema es el margen de impunidad que se sigue teniendo. Y eso, por eso, insisto y termino, se decidió, fue una decisión, no fue un error, no fue una equivocación, fue una decisión política desde una lógica de que lo que se busca priorizar es la información para encontrar a las personas desaparecidas y que no las asesinen o que no lo equiparan a secuestro. Por eso se pusieron esas penalidades en el tipo penal, en el artículo creo que es 32, 33 y 34, o 32, 33, 34 y 35 de la Ley General en materia de desaparición. Insisto, otra vez no tiene el contexto la presidenta,
quien le pasa la información o quien hace las fichas técnicas y quien hace las propuestas legislativas, insisto, no entiende. Y lo último dice, se fortalece la Comisión Nacional de Búsqueda y el registro se dividirá entre registros de fiscalías y otros. Pues no entiendo ahí por qué la división, pero bueno, tendrá algún sentido, alguna lógica. Y se crea el Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas. Esto creo que habría que ver cómo lo están procesando en el sistema, en la ley. Ya está el Sistema Nacional de Búsqueda. En el protocolo homologado para la búsqueda de personas establece un mecanismo, no es un sistema, pero establece un mecanismo de alerta, búsqueda y localización inmediata. Primero lo establece en etapas, el protocolo homologado lo va dividiendo en etapas. Las etapas de la primera etapa o etapa inmediata de primer contacto, la segunda con autoridades difusoras y la tercera con autoridades investigadoras y o procesadoras, digamos que ya será parte de Procuración de Justicia y las comisiones de búsqueda. Lo divide el protocolo homologado, está aprobado, está vigente desde hace casi 5 años y establece el protocolo homologado este sistema. Entiendo que ahora se va a incorporar a nivel de ley, que está bien, estaba en el protocolo, ahora se incorporará a nivel de ley, o eso es lo que vemos que está aquí, porque la conferencia de prensa se centró sustantivamente en el tema del CURP y la identidad y estos registros, o esta forma de obtener los registros, ¿no? Y lo último es, se crea una base nacional de carpetas de investigación de personas desaparecidas y no localizadas. Eso me parece que está bien, es un registro administrativo, tener el control cuántas carpetas se iniciaron, cuáles son las carpetas y el estatus que guardan, ¿no? Ahí igual establece la propuesta es que se haga, que se quede en la ley la obligación de que se reciban las denuncias por desaparición de forma inmediata, sin esperar a que pasen 48, 72 horas, como en la práctica sucede. No es que en la ley lo permita, sino que en la práctica sucede. Perdón, larguísima respuesta y reacción, pero era lo que estábamos escuchando justo ahorita en la mañanera. No, muchísimas gracias, David. Y vale muchísimo la pena. Además, le avisamos que vamos a hacer un clip específicamente de esta explicación, este masterclass ahorita que acaba de darnos David Peña en la materia. Y bueno, sobre este otro caso que estás llevando y que ahorita vamos a abordarlo también a profundidad contigo, David, antes le pediría a Federico si con esta explicación que acaba de colocarnos David, ¿tienes algún punto más para añadir o una observación que quisieras hacer, Federico? El micrófono, el micrófono. Mira, no soy muy seguro, porque al mero principio de la intervención de David hubo una puya, pero si vamos a ser congruentes en el asunto de separar las narrativas una contra la otra, no le voy a hacer caso. Yo sigo pensando que el actual titular de la Comisión Nacional de Búsqueda era la opción correcta cuando la nombraron. Y me preocupa que no demuestras de vida en este momento porque sería importante, por las razones que yo dije, que es el conocimiento de trabajo territorial en toda la República, sería muy importante que nos dijera algo. Más nos han aportado, por ejemplo, los compañeros de la Ibero, de León y de PopLab y los periodistas de Guanajuato respecto de la geografía del fenómeno que vimos en Teuchitlán y que tiene que ver con el problema de las desapariciones a manos de delincuencia organizada. Ahora, un detalle que me pareció importante, que entresaco de lo que dijo David, y eso era lo que yo quería aportar, es el protocolo homologado que proviene de la ley, prevé la intervención de la sociedad civil, una participación de las madres y los padres buscadores, de las familias buscadoras, más o menos ordenada. Y el protocolo ya lo previene. El problema que tenemos es que fiscalías, tanto estatales como la general, luego no permiten esa participación coadyuvante, y uso a propósito la palabra de proceso penal, porque en realidad es mucho más amplio. El protocolo dice, tienen que estar participando junto a nosotros, acompañando el proceso. Cuando ya lleguemos al procedimiento penal, serán coadyuvantes, por supuesto, pero la sociedad civil tendría que estar ahí. Y lo que es evidente en el caso de Teuchitlán es que no han sido. Y el equipo que está dándole seguimiento desde la academia en Guanajuato, en Ibero León, nos dice,
A veces hemos logrado que haya diálogo con las autoridades municipales, estatales, federales, pero a veces no y nos sacan completamente de la jugada. Entonces, el hecho real es que lo que ya está en el protocolo que nos decía David desde hace 5 años no se ha estado aplicando en las relaciones, por ejemplo, con la sociedad civil. Y ahí yo meto nada más un comentario como un tema que hay que discutir, porque a santo de este tema, desaparecidos en general, Teuchitlán en lo particular, Pérez Ricard, del CIDE, le propuso a Julio Astillero en una entrevista que teníamos que discutir la cuestión de la federación y él se manifestó claramente en contra del federalismo. Dice, no podemos seguir viviendo en un país que tiene 2.500 municipios y que tiene 32 estados y cada uno de ellos puede hacer autónomamente lo que quiere porque así es el régimen político, es un régimen político del siglo XIX. Ojo, y ahí el problema es que Carlos no dijo, ¿por qué tenemos que sustituirlo? Y ahí, en el silencio sobre si no somos federalistas y municipalistas, ¿qué seríamos? Aparecen una serie de fantasmas horrorosos, que son las policías únicas, la pretensión de que la agencia de policía federal, que en ese momento es la Guardia Nacional, sustituya de manera absoluta a todas las demás autoridades y se meta hasta los municipios como primera autoridad en todos los sentidos y única autoridad. O no, es un tema gigantesco y creo que vale la pena que por lo menos lo mencionemos aquí, porque tiene que ver con lo que decía David. Hace mucho rato que tenemos en la ley y en los protocolos muchos de los elementos que ahora se están proponiendo y que tiene razón David. En lugar de decir vamos a hacer esto, debería decir ahora vamos a implementar o vamos a buscar implementar lo que no se implementar y que era una obligación. Y la pregunta es, ¿esto que se está proponiendo va a ser más efectivo? O sea, ¿por qué va a ser más efectivo? ¿Por qué podemos esperar que sea más efectivo que la simple promesa en la ley? Y última, ahora sí. Acordémonos que el problema del marco legal que tenemos es que ese marco legal fue tejido por los esfuerzos de sociedad civil y de mucha gente interesada y que acompañó a la sociedad civil, pero también por Humberto Castillejo Cervantes, el consejero jurídico de Peña Nieto, y que era el diablo en persona, y que, lo dije aquí en este espacio antes, a propósito hizo compleja y barroca la ley para que fuera tremendamente difícil implementarla. Entonces hagámonos cargo también de eso y de los temas que se han sugerido. Muchísimas gracias, Federico. Pues vamos a pasar a otro tema que también nos parece muy importante, David, que ustedes han acompañado, que es el caso García Andrade, y que nos parece muy importante, David, que tú recuerdes a la audiencia, pues qué pasó aquel 14 de febrero del año 2001 en Ciudad Juárez con este caso de Lilia Alejandra García, que tenía 17 años. Por favor, David, si quieres presentar este caso y comentarnos, pues, qué es lo que ustedes también han logrado de manera conjunta con la mamá de ella. Sí, bueno, gracias. Primero, agradecerles desde luego en esta su bonita mesa que me den este bonito espacio, ¿no? Para poder comentar del caso. Es un caso que llevamos acompañando prácticamente 20 años, 21 años llevamos ya acompañando el caso. 22 años, perdón. Estoy haciendo el recuento de memoria. 22 años llevamos acompañando el caso. Es un caso de un feminicidio ocurrido en Ciudad Juárez en el año 2001. En el mismo año de Campo Algodonero, de esta sentencia de Campo Algodonero, que también llevamos en la Corte Interamericana. Em, es una joven, Lilia Alejandra, de 17 años de edad. Tenía dos niños, dos pequeñitos, a esa edad ya. Tenía dos pequeñitos, uno de 1 año, 8 meses y uno de 5 meses. Es abordada al salir de su trabajo en una maquiladora. Estuvo privada de la libertad 7 días, del 14 de febrero al 21 de febrero, y su cuerpo es encontrado, en ese momento era un lote baldío, ahora hay un centro comercial de Costco y Walmart y tal ahí en ese lugar. Eh, su cuerpo es encontrado con signos de tortura, obviamente, tortura sexual también. Su madre, Norma Andrade, desde el momento en que desaparece, la empieza a buscar. Cuando encuentran el cuerpo, empieza a exigir justicia y se convirtió durante, pues, la primera década del siglo, de entre 2001 y 2010, en una de las voces más fuertes o más importantes, digamos, sobre el tema de los feminicidios, particularmente en Ciudad Juárez, no solo en Ciudad Juárez, sino a nivel nacional.
y ha recibido diferentes premios, reconocimientos por su activismo, por su trabajo. Norma Andrade, como activista también, como defensora de derechos humanos, ha recibido 2 intentos de asesinato. Uno en el 2011, donde recibió 5 disparos en el hombro izquierdo, en el pecho y en el hombro izquierdo, en el brazo y el hombro izquierdo, por parte de sujetos desconocidos. Nunca se supo la identidad, nunca se detuvo a nadie en Ciudad Juárez. Y 3 meses después, en la Ciudad de México, recibió un segundo atentado, ahora con un objeto punzocortante. Le clavaron el cuello, le dieron puñaladas en el cuello, con la clara intención de matarla, ¿no? Los 2 atentados, sobrevivió a los 2 atentados y sigue siendo, se convirtió y sigue siendo en un referente, en una voz icónica de lucha, de protesta y ahora de acompañamiento a otros casos. Ella colabora en el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, y desde ahí acompaña otros casos, asesora a personas desaparecidas, familiares de personas desaparecidas, a madres, a padres de víctimas de feminicidio, y bueno, sigue en su labor de activismo ahora desde nuestra organización. El caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de pues, el homicidio, el feminicidio es de 2001. Imagínense, 23 años, 24 años después llega a la Corte Interamericana. Tenemos audiencia este próximo miércoles a las 9 de la mañana. Las invito a que nos puedan seguir, a que puedan estar acompañándonos a la distancia. A las 9 de la mañana es la audiencia en la sede de San José, Costa Rica. Va a exponer, va a dar su testimonio Norma Andrade, que es la víctima, la mamá, la activista, defensora, víctima también de 2 atentados. Va a estar presente el Estado mexicano también y va a ir un ministerio público a hablar un poco sobre la investigación y cómo se ha procesado. Sin meterme al detalle, digamos, del caso en términos de la investigación, creo que es una oportunidad. Nosotros lo hemos planteado así a diversas autoridades del Estado mexicano con el que nos hemos reunido en estos días, y lo hemos planteado como una oportunidad justo para que el Estado mexicano haga un compromiso a nivel internacional sobre este tema que está relacionado con el que estábamos hablando, y que es desaparición. Desaparición y feminicidio, desaparición y tortura, desaparición y violencia sexual. Este caso, el caso de Lilia Alejandra García Andrade, tiene todos estos componentes, tiene componentes de tortura, tiene componentes de desaparición. Cuando yo digo que estuvo 7 días secuestrada, 7 días desaparecida, es porque en uno de esos días ella desaparece el 14, y el 19 de febrero hay una llamada, varias llamadas a un número de emergencia de una vecina del lugar donde fue encontrada Lilia, a 400, 500 metros de donde se hizo esa llamada, que habló a la policía y dijo que estaban golpeando a una joven desnuda adentro de un carro. Eso fue el 19 de febrero. La policía nunca llegó, bueno, tardó como 3 horas en llegar al lugar. Obviamente el carro se había ido, y 2 días después es encontrado el cuerpo de Lilia Alejandra muy cerca de donde se vio esta escena. Hay una responsabilidad por parte del Estado mexicano. El Estado mexicano ha reconocido parcialmente ya su responsabilidad. Esto implica que vamos a tener una sentencia condenatoria por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No hay, digamos, riesgo, no hay posibilidad de que no sea condenatoria. El Estado mexicano ha reconocido la responsabilidad por no prevenir la desaparición de Lilia Alejandra, por no prevenir su feminicidio, por no investigar correctamente tanto la desaparición como el feminicidio. Ha reconocido su responsabilidad. Y la parte del litigio que tenemos todavía, que está en pleito, digamos, es la responsabilidad que tiene el Estado sobre Norma Andrade como defensora activista, por no haber investigado los atentados en su contra, por no haber garantizado su seguridad. Esa es parte de lo que estamos todavía en la discusión. Decía yo, y con esto para darles la palabra, nos hemos reunido con autoridades del Estado mexicano para decirles que es una oportunidad para que en el escenario internacional, en una audiencia por desaparición, feminicidio, tortura, violencia sexual, se pronuncien, se comprometan, digamos, más allá de estas acciones que hoy está comprometiendo la presidenta en términos legislativos. Creemos nosotros que hay una gran posibilidad de trabajar sobre agenda de política pública, agenda, digamos, mucho más allá solo de la visión meramente penal o meramente de investigación. Esto es un tema muy importante para nosotros como organización, para los familiares también,
y creo que hay una buena percepción por parte de las autoridades mexicanas en este caso, ¿no? Creo que ha habido una buena recepción, y lo digo así en esos términos. Hemos podido platicar con ellas, hemos podido acordar algunas cosas de temas que nos parecen prioritarios, y coloco solo dos para cerrar. Uno de ellos, por ejemplo, Norma Andrade, cuando asesinan a su hija Lilia, se hace cargo de sus dos hijos, de sus dos nietos, y enfrenta problemas porque no tenía dinero, no tenía apoyos. Ella era maestra en ese momento, no le pudo dar el ISSSTE a ellos porque eran sus nietos, entonces no les podía dar el ISSSTE. Una cosa de complicaciones prácticas que no se vieron en su momento y que pueden resolverse fácilmente. Hay buena percepción o buena recepción por parte de las autoridades mexicanas de proponer ante la Corte Interamericana un mecanismo nacional de protección a huérfanas y huérfanos de los feminicidios, por ejemplo, ¿no? Puede ser una ley o puede ser una política pública o puede ser un programa, no lo sabemos todavía, pero hay una buena perspectiva en ese sentido. El segundo puede ser la construcción de mecanismos de justicia y de memoria para Ciudad Juárez, no solo en este proceso histórico, en este caso, sino en muchos otros que se mantienen en la impunidad o que están simplemente olvidados para las investigaciones. Creo que es necesario que se haga un proceso de justicia, de verdad histórica. Puede ser una comisión de verdad, puede ser una comisión de justicia transicional, puede ser una comisión investigadora especializada o ad hoc, es decir, creada ex profeso para esto. Estamos todavía en ese proceso de construcción, y aquí el caso es importante además porque es uno de los primeros casos, no sé si haya más, de los pocos casos en Ciudad Juárez donde hemos logrado probar pericialmente que el mismo grupo agresor, el mismo grupo que asesinó a Lilia Alejandra, asesinó a 4 niñas más, todas niñas, todas menores de edad. La más chiquita tenía 10 años, 9 años, iba a cumplir 10 años. La más grande tenía 17, que es Lilia Alejandra, y todas las otras víctimas están en el rango entre los 10 y los 15 años. Es un mismo grupo operando en Juárez. Esta era una de las muchas hipótesis que se tenían. Aquí está probada científicamente, pericialmente, que es el mismo grupo que asesinó a estas 5 víctimas, y creo que ahí también se tiene que meter un tema de investigación explícita, digamos, o especializada para hacer este análisis sobre la operación de criminalidad de este tipo de grupos, ¿no? Ahora los podemos identificar como grupos de delincuencia organizada o grupos de criminales organizados, o como sea el nombre, pero en ese momento eran grupos organizados, sí, de hombres agresores secuestrando, torturando y asesinando a niñas en Ciudad Juárez, ¿no? Estos asesinatos los tenemos desde registrados desde el primero en 1994 y el último en 2005. Estos que están correlacionados con el caso de Lila Alejandra. Entonces, son 10 años, cuando menos una década, 5 víctimas que se tienen del mismo perfil genético, del mismo modus operandi. No sabemos si haya más, pero este es otro tema, ¿no? No se puede hacer una investigación de este tipo de crímenes, y ahí lo relaciono con Teuchitlán. No se puede hacer una investigación de este tipo de crímenes pensando en lo aislado, pensando en lo individual. Se tiene que hacer no solo análisis de contexto, sino un análisis de criminalidad mucho más específico, ¿no? Se necesita una investigación especializada. Ahí nosotros no sabemos todavía si sea una comisión internacional que pueda participar en la investigación. O sea, sí tenemos las propuestas nosotros, desde luego, desde el lado de las víctimas, pero un poco lo que estamos hablando con el gobierno mexicano es la posibilidad de que llegar a acuerdos en aras o con vistas a la sentencia, ¿no? Creo que ese es el tema prioritario. Nos interesa que esta sentencia, que saldrá a finales del año, entre noviembre y diciembre de este año, sea un mecanismo, sea un instrumento, no solo para corregir la senda o corregir la ruta por donde se están llevando el tema de desaparición, que vemos que sigue siendo un problema, sigue siendo una crisis, el tema de identificación forense, que sigue siendo una crisis, y el tema de feminicidios, que aunque han bajado los feminicidios en el último año, sigue siendo un problema de preocupación. Es decir, no van en una escalada como se venía en los años anteriores. Hubo un momento de freno, digamos, y ahora hay un pequeño descenso en términos numéricos, en términos estadísticos de los feminicidios, pero sigue siendo un gran problema. Entonces, recapitulo, esto es una oportunidad. Creo que no se ve a la audiencia solo en una lógica de que el gobierno va a ir y se va a volver a sentar en los acusados, en el espacio de los acusados, va a volver a recibir las críticas, va a volver a recibir, sino más bien creo que el Estado lo que podría hacer es convertir, transformar esta audiencia
en una oportunidad, insisto, para poderse comprometer con familias buscadoras. Norma es buscadora también, familiares de feminicidios, con personas que están desaparecidas. Lilia Alejandra estuvo desaparecida, es decir, creo que es un momento histórico, un momento oportuno para que esta audiencia del día miércoles, otra vez hago el comercial, miércoles a las 9 de la mañana en el canal de YouTube de la Corte y en nuestras redes sociales del Grupo de Acción, lo puedan seguir. Ay, se me acabó el aire, pero bueno, venga, ahí estamos. Muchas gracias, David. Pues ahí lo está usted viendo también, 24 años después del feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade. Su caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El próximo 26 de marzo será la audiencia pública. Acompañemos, y créanme que vale la pena, a su madre Norma Andrade en su lucha por la justicia. Es por Alejandra y por las cientos de mujeres y niñas asesinadas en México, y esto es el Grupo de Acción por los Derechos Humanos. Bueno, vale la pena, y le avisamos también que el próximo miércoles, en cuanto tengamos la liga, también la vamos a compartir también aquí en nuestras redes para que usted pueda seguir el caso directamente, porque vale la pena. Eh, Federico, ¿algún comentario al respecto de esta exposición que está haciendo David? Y que, por cierto, David, pues muchísimas felicidades, porque estos centros de derechos humanos como en el que está David, Carla Michel y todo un equipo ahí, pues hacen un trabajo estructural y sistemático, eh, 20, 22 años llevando este caso, y son organizaciones, abogadas, abogados que se mantienen ahí, que no sueltan estos casos, y eso, créame, no necesariamente se ve mucho. Así que muchísimas felicidades también, David, por este pues enorme trabajo y logro que han tenido pues todo el equipo que son ustedes ahí. Y Federico, no sé si tienes algún comentario sobre la exposición de David. Bueno, más bien una pregunta, porque hace un rato yo decía que hay una diferencia hasta orgánica entre el Gobierno de la República y Fiscalía General de la República. Pero una cosa que en varios de los casos que ha llevado David ante el sistema interamericano nos hemos tropezado es que como en 2018 no hubo un octubre rojo, es decir, no hubo una desaparición del Estado previo y luego el establecimiento de un Estado revolucionario. Resulta que muchas de las burocracias siguen igual y David nos ha contado en otros casos que ha llevado cómo los abogados que presentan las cosas ante el sistema interamericano desde el lado del gobierno pareciera que siguieran viviendo en las administraciones anteriores. Tiene razón David, este caso es una oportunidad para que el gobierno de México se posicione con mucha claridad en todos los temas que hemos discutido hoy. Pero la pregunta es, el equipo de la, ¿cómo se llama? Consultoría jurídica de la Cancillería, o sea, de Relaciones Exteriores, ¿ha cambiado algo últimamente? Apenas, o sea, no llevamos ni un año, llevamos meses de la nueva administración y esperaríamos que hubiera habido algún cambio. Pero, ¿cómo los ves, David? Mira, bueno, gracias por la felicitación, la hago extensiva desde luego a a todas mis colaboradoras, colaboradores, a la organización en sí misma, a las padres, madres de familiares de desaparecidos, desaparecidas y de feminicidio que forman parte de la organización también, que confían en nosotros. Em, Mira, justo lo que dices, Federico, tuvimos reunión el viernes de la semana pasada con Relaciones Exteriores, con la gente de consultoría jurídica. Les expusimos que esto en esos términos, ¿no? Como oportunidad, como para marcar un cambio, literalmente, de decirles, incluso nosotros les decíamos, siempre iba el Estado mexicano con un afán litigioso. O sea, aunque supieran que iba a perder, aunque supieran que ya estaba perdido el caso, seguían peleando y peleando. Y un poco lo que les decíamos es, sí pueden marcar una diferencia, ¿no? Sí pueden marcar un antes y un después. Este es mi cuarto caso en la Corte Interamericana ya. Ustedes tienen el Wow. privilegio de estar Wow. aquí en este cuarto caso ya. Somos de la organización que más ha llevado casos en el sistema interamericano, en la Corte Interamericana. Entonces, tenemos diferentes momentos de experiencia y justo creo un momento de una buena experiencia fue en el caso de Digna Ochoa, perdón,
con el gobierno de Andrés Manuel en la presidencia, con Marcelo Ebrard como canciller, que llegamos, que el afán litigioso, el afán de pelea en la corte no fue así, se reconoció la trayectoria de Digna, se reconoció su trabajo, sus aportaciones, es decir, se hizo un cambio de narrativa. Esperemos nosotros que en esta ocasión sea así. Esta es la primera audiencia, y esto es importante decirlo, que quien va liderando, digamos, parte de la estrategia es la Secretaría de las Mujeres, con Citlali Hernández, porque los anteriores procesos relacionados con violencia contra las mujeres era la Secretaría de Gobernación porque estaba la CONAVIM, que era la Comisión Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, para la erradicación de la violencia, y que era el mecanismo, digamos, legal del Estado mexicano de mayor nivel para representar en este tipo de casos. En el caso de Campo Algodonero, fue esta instancia, la CONAVIM y la Secretaría de Gobernación. En este caso, el CONAVIM desaparece formalmente como estaba de la Secretaría de Gobernación, pero toda su función, entre ellas la de representación internacional, lo asume la Secretaría de las Mujeres. Entonces, quien lleva ahora, yo no diría mano, porque formalmente es Relaciones Exteriores, ¿no? Quien lleva mano en la audiencia y quien lleva mano en la conducción internacional, pero quien tiene un muy buen espacio, digamos, ahora un muy buen, puede jugar un muy buen papel, es la Secretaría de las Mujeres, ¿no? Porque son ellas las que ahora llevan la conducción de estos procesos a nivel internacional y las que eventualmente pudieran participar también en el cumplimiento de la sentencia, ¿no? Esto que decíamos de las estructuras que siguen, decíamos, o esto que decía Federico, parece que es un loop esto, un loop interminable, un bucle, porque hoy estamos alegando en la Corte Interamericana cosas que alegamos literalmente hace 20 años, cuando empezamos a litigar Campo Algodonero en el 2005. 2005 se admite el caso en la Comisión Interamericana y en 2009 es la sentencia de la Corte Interamericana del caso Campo Algodonero. Pero hace 20 años, literal, en 2005, estábamos alegando cosas muy parecidas a las que estamos alegando hoy. Eso es triste, lamentable, para las víctimas, para las familias, pero sobre todo para la sociedad mexicana, porque es decir, hemos avanzado legislativamente, normativamente, institucionalmente, pero sigue habiendo algo que no podemos mover, que no se puede romper y que son estas prácticas de corrupción, estas prácticas de complicidad, estas prácticas de indolencia por parte de las autoridades. Insisto, no es un tema de un marco normativo, hay leyes, hay protocolos, hay tipos penales específicos, hay policías moradas, hay no sé qué, todo un andamiaje, pero sigue faltando la operatividad. Creo que ahí es donde seguimos trabados 20 años después. Entonces, creo que aquí no es el tema de meternos en este caso aún más legislación, más protocolos, no, sino más bien cómo modificar estos patrones o esta estructura del Estado mexicano, estas deficiencias estructurales que siguen manteniendo, que siguen permitiendo la replicación de estos casos y sobre todo que siguen manteniendo los márgenes de impunidad. Cuando llevamos Campo Algodonero teníamos el margen de impunidad era 96, entre el 96 y el 97% de los delitos que se cometían se quedan en la impunidad. Hoy bajó y estamos entre el 92 y el 95% de los delitos que se cometen se mantienen en la impunidad. Es decir, en 20 años hemos reducido 4 puntos porcentuales en el tema de impunidad. Creo que ese es uno de los puntos claves y ahí desde luego entra la reforma a las fiscalías de todo el país, a los servicios periciales y son puntos que también estamos colocando en el litigio en este caso. Muchísimas gracias, David. Pues estaremos pendientes el 26 de marzo con pues con esta audiencia, estaremos muy atentos y en verdad, David, agradecerles muchísimo, pues a la mamá Norma Andrade, también una lucha muy importante que ha llevado junto a ustedes y en especial agradecerles y felicitarles a ti y a la abogada también Carla Michelle Salas y a todo el equipo. Gracias, David. Fuerte, fuerte abrazo, todo nuestro agradecimiento y estamos pendientes el 26. Y pues con esto, Federico, David, les queremos agradecer que estén aquí en esta su bonita mesa, como dice David, ¿no? En un día hoy, pues muy importante por todo lo que estamos viviendo. Así es que gracias y nos encontramos la siguiente semana. Gracias a ustedes. No me pongo a producir, pero pueden el miércoles pasar un pedacito de la audiencia aquí en el en vivo. A producir el campo, me dice Ernesto, ¿no? Cada vez que hago mis propuestas de producción, pero bueno, sería un bonito gesto, un bonito detalle, ¿no? Que se transmitiera. La audiencia empieza a las 9 y acaba como a la 1 más o menos.
1 o 2. Bueno, De pues, 9 a 1, entonces. Más o menos dura unas 5 horas. Perfecto. Pues Violeta, ya David nos ha girado la instrucción. Ahí le Tenemos, mando, ahí le mando a los producers. por favor, sí, por favor. Gracias, Ernesto, Federico. Y sí, Ernesto, Federico. el licenciado Netro finalmente no se pudo. no, fíjate que no, no se pudo, no tenemos respuesta. Nos compartió el abogado Raimundo Ramos el teléfono, confirmó con él. A él ya lo hemos tenido en alguna ocasión, pero pues ahora le escribimos, le escribieron de producción, le escribí yo y no, este, no ha respondido. No sé, a ver si podemos hacerlo en esta semana y hacemos un especial así cortito para que nos platique porque es un caso que nos interesa muchísimo. Así que a ver si en esta semana nos podemos coordinar con él. De hecho, acuérdate que son dos casos. Sí, Estamos sí, esperando la sentencia de la masacre de Colonia Cavazos Lerma y también necesitamos saber qué ocurrió con la masacre del 18 de mayo de 2023, el de la Barra. Porque en medio de la campaña que hay de desinformación y de enfrentarnos nada más sin datos, a según no había, hay quien lo dice, juicios en los tribunales civiles en contra de los militares. La buena noticia de finales de febrero es que sí había, en el caso Cavazos Lerma, y ya los habían condenado a 4 cabos, pero no sabemos la sentencia, cómo terminó y qué ujú. castigo se les impuso. Y del otro, sabemos que hay un juicio civil, pero no tenemos los datos. Sí, sí. No, pues a ver si mañana podemos enlazarlo y platicamos con él, Federico. David, por lo pronto, pues muchísimas gracias a los dos. Otra vez, felicidades. Imagínense cómo sería nuestro país si Federico quedara como ministro y David como el fiscal general de la República, otro No, nos cantara, otro gallo. Dice no, Daniel, no me ayudes, compadre, no me ayudes. No me tenía defiendas, una gran compadre. sonrisa David y de repente se quedó así. Sí, no. Abrazos, gracias, querida. Gracias, hasta Abrazos. pronto, hasta pronto.